Está bien, pero ven acá, ¿tú haces preguntas o nosotros comenzamos a hablar? No, ustedes comienzan a hablar tan pronto. Yo O sea, que tú no vas a hacer, tú no comienzo. intervienes en nada entonces. No, yo no intervengo. Pues nada, ya estamos en vivo. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 62 de las conferencias en línea, que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestros panelistas invitados, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tenemos la conferencia titulada Vida y obra de Fernando Callejo Ferrer y su familia, con los doctores Basilio Serrano y Néstor Murray Irizarry. Basilio Serrano Hernández es natural de San Sebastián del Pepino, en Puerto Rico. Su familia emigró a Brooklyn, en Nueva York, cuando él tenía solo 3 años. Hizo todos sus estudios desde el jardín infantil hasta el doctorado en filosofía en Nueva York. Obtuvo bachillerato y maestría en pedagogía en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, recinto de City College, Manhattan. Completó el doctorado en filosofía en Nueva York University. Trabajó como profesor de escuela elemental en Manhattan y en el Bronx. Enseñó a nivel de universidad en New York Technical College, Brooklyn College, La Guardia Community College y por 35 años en la Universidad Estatal de Nueva York, recinto de Old West Beauty. Néstor Murray Irizarry nació en Ponce. Fue profesor universitario, gestor cultural, curador, historiador, musicógrafo, editor y estudioso del folclore. Estudió en Bank Street College of Education en Nueva York y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Además, fue invitado a participar en el Seminario de Estudios del Muralismo, producto de la Revolución Mexicana del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México. En 1976 fundó el Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico Incorporado y en 1986 descubrió la casa natal del célebre tenor Antonio Paoli, que hoy día es el centro de la organización. Sin más, pasamos a nuestros panelistas invitados. Saludos, Néstor, Basilio, te cedo la palabra. Saludos. Muchas gracias, Pablo, y al Instituto de Cultura Puertorriqueña por invitarnos a participar en este coloqueo. Y también gracias a los amigos y amigas que nos están escuchando y viendo y que en el futuro lo van a hacer también así. Y al compañero y amigo, al doctor Basilio Serrano Hernández. Hoy lo que vamos a tener más bien es un conversatorio, porque Basilio también es uno de los grandes investigadores nuestros radicados en Nueva York, pero siempre mantiene un contacto muy directo con todo lo que está pasando en Puerto Rico y presentó el libro, digamos, que hicimos Emanuel Dufrasne González y yo La Pena hace como un año en el museo del taller de Nueva York, vinculado a Nisa Tufiño. Así que hoy lo que vamos a tratar de hacer es dar una panorámica, ¿verdad? Una visión panorámica de la vida y la obra de don Fernando Callejo y Ferrer, quien nació en el 1862 en San Juan y murió en el 1926 en New Jersey. Así que don Fernando Callejo y Ferrer escribió
la primera historia, se puede conocer así como la primera historia de la música en Puerto Rico en el 1915. Y yo tuve la dicha, el privilegio para mí, ¿verdad?, de recibir muchísimos materiales de varios amigos que ya comentaré más adelante, y los que yo había investigado sobre la vida y obra de Fernando Callejo, y aparece un libro en el 2015-2016 sobre Fernando Callejo que yo titulé Música, ensayo de música del 2015. Y en ese libro tiene 844 páginas, y también sí, parece que Néstor se fue de la línea. Vamos a esperar unos segunditos para ver si se logra conectar. Nada, Basilio, si usted desea continuar hablando sobre el tema. Sí, una de las cosas que es importante señalar en el libro es que en el libro original que publicó Fernando Callejo en el 1915, Música y músicos puertorriqueños, es que contiene unos bosquejos biográficos de los músicos que se destacaban en aquella época. Y entre ellos, por ejemplo, está una interesante biografía de Manolo o Manuel Tisol, uno de los pilares de la música clásica, sinfónica. Era compositor, director de orquesta, fundador de orquesta. Fundó varias orquestas en San Juan, en Ponce, en Arecibo, hasta Calle llegó para fundar una orquesta. Y él es uno de los importantes músicos de fines del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Desafortunadamente muere bastante joven, en el 1940. Era natural de San Juan y crió varios hijos. Primero un grupo de varones que adoptó. Entre ellos estaba Paco Francisco Tisol, que era gran músico, que primero se destacó en Puerto Rico y luego en Nueva York. Y otro que también se destacó fue Juan Tisol, trombonista. Ambos fueron criados por Manolo Tisol, aunque ellos no eran hijos naturales de él. Luego, perdóname, Basilio, se había ido la comunicación conmigo, ¿no? Sí, se fue completamente. Ok, pero ya estamos, ¿no? Ya estamos. Puede continuar. Yo estaba hablando un poco acerca de los bosquejos biográficos que están en el libro de Fernando Callejo, y hablé un poco acerca de la obra de Manuel Tisol, porque él está incluido en el libro. Claro, pero estamos de nuevo, ¿no? Sí, parece que hay problemas técnicos, ¿no? En el caso particular, pero terminaste la parte tuya, Basilio, para no... Déjame terminar con decir que entre los hijos que crió Manolo Tisol estaba Juan Tisol, que se convirtió en uno de los más importantes jazzistas en los años 30, 40 y 50. Podemos decir que él es el padre del jazz latino, cuando compone una canción que se conoce como Caravan y otra que se llamó Perdido, ambas grabadas por el gran Duke Ellington. Ok, gracias, Basilio. Pero volviendo de nuevo a Fernando Callejo, el personaje que nos trae la atención en este momento, pues habíamos comentado que Fernando Callejo había nacido en San Juan en el 1862 y que murió en el 1926 en New Jersey, donde está enterrado con su esposa Trinidad Correa. Así que Callejo
se puede considerar como el padre de la historia, ¿verdad? De los historiadores que han tratado de escribir sobre la música en Puerto Rico, que han tratado de investigar, que han tratado de comunicarnos distintos aspectos sobre la historia de la música en Puerto Rico. Así que se le puede considerar como un gran musicólogo, porque también fue maestro de música, se dedicó también a dirigir bandas, organizó muchas bandas, también era compositor, pero también Callejo estuvo muchos años trabajando de postmaster en Manatí. Él vivía en los altos del edificio en Manatí dedicado al correo en esa época, y en los bajos de ese edificio que todavía existe allá en Manatí, tenía el correo. Trabajaba su esposa, trabajaba una hija y trabajaba él. Callejo también fue maestro de música, como dije anteriormente, pero de muchos importantes pianistas, como doña Elisa Tavares. Así que Callejo tuvo alrededor de 12 hijos, todos ellos destacados en distintos aspectos, muy pocos en la música, aunque tuvo una hija, Cecilia, que se destacó en el cine, que de eso le vamos a pedir a don Basilio Serrano, porque don Basilio, en el caso específico de Cecilia, inspirándose en los materiales que nosotros publicamos sobre una de las hijas más pequeñas de Callejo, que era Cecilia, él ha encontrado mucho material y lo ha publicado vinculado a la vida y a la obra que hizo Cecilia en Hollywood, con una cantidad increíble de películas donde ella participó. Pero Callejo se dedicó, además de ser postmaster, se dedicó a cuidar la voz, ¿verdad?, de su hija, Margarita. Y esa es la excusa que él tiene, o la gran motivación que tiene, para reunir los materiales que él tenía vinculados a la historia de la música de Puerto Rico, y también a materiales históricos que le había facilitado don Salvador Bravo, historiador nuestro, y también de don Cayetano Colitoste. Así que reunió esos materiales, más las entrevistas que él pudo hacer y la cantidad de ensayos o artículos que le enviaron otros estudiosos de la música puertorriqueña, como el caso de Arístides Xavier y Arévalo de Ponce, que también le envió varias aportaciones a ese libro. Así que nosotros lo que hacemos es que publicamos un libro dedicado al centenario de la publicación o la edición de la primera obra sobre la historia de la música puertorriqueña, que se llamó Música y Músicos Puertorriqueños, porque en aquella época se usaba Puerto Rico y no Puerto Rico. Así que don Fernando Callejo incluyó Sí, parece que se le frizó la pantalla a Néstor. ¿Tú me estás escuchando, Basilio? Sí, te oigo. Sí, al que dejamos de escuchar fue a Néstor. Parece que está teniendo problemas con su señal de internet. Sí. En lo que él regresa, si quieres seguir interviniendo y hablándonos de lo que nos estabas explicando ahorita. Sí, ahí se fue. Déjame continuar con lo que mencionó Néstor acerca de Cecilia Callejo. Cecilia era hija menor de Fernando Callejo. Llega a Estados Unidos con sus 11 hermanos, su madre y su padre. Primero
se establecen en el barrio y luego él guarda suficiente dinero para comprarse una casita pequeña en el municipio de Rutherford, en New Jersey. Y ahí se lleva a la familia. Y increíblemente, a pesar de que ella tenía 14 años y todavía hablaba, por mucho tiempo habló un inglés con acento y con poco vocabulario, ella luego logra establecerse en Hollywood, donde es reclutada y participa en la filmación de varias películas, comenzando en el 1938. Yo hablo acerca de ella en este libro que titulé Puerto Rican Women from the Jazz Age, Stories of Success, o sea, mujeres puertorriqueñas de la época del jazz, historias y logros. Cecilia logra firmar un sinnúmero de películas, empezando en el 38, en la época de los vaqueros. Y como era una joven que impresionaba, bien parecida, elegante, alta, obviamente hablaba un inglés con un poco de acento, la ubicaron en estas películas de vaquero, ya que estaba de moda las películas de ese tipo y como se filmaban en el oeste de Estados Unidos, en California, con temas relacionados a México y mexicanos, Callejo parece ser buena candidata para ese tipo de película. Y logró filmar esas películas en inglés mayormente, hasta que en el 39 surgió la idea de filmar una película en español. Increíblemente, el elenco completo se lo trajeron a Nueva York, donde se filmó Verbena Trágica, una película que se destacó y que hoy día está disponible en el Internet porque recibió un reconocimiento del Museo Nacional de Estados Unidos que se llama el Smithsonian Institution. Y esa institución ubicó la película en su espacio en el Internet para que todo el mundo la vea, porque era una película, una cinta de largometraje significativa, ya que no solamente trataba de un tema del adulterio, que para aquella época, en los años 30, era un poco controversial, pero fue filmada de tal manera que impresionó tanto que el museo decidió reconocerla por ser una película históricamente significativa. Ella también participó en una película con Cary Grant, una película que también se destaca y todavía está disponible. Esa fue en el 39, se llama Only Angels Have Wings. Solo ángeles tienen alas. Y esa película también es importante porque trata de documentar el riesgo de volar en avión, de ser piloto y de ser más o menos esclavizado por las compañías que abusaban de los pilotos, que llevaban mercancía y pasajeros de pueblo en pueblo en Estados Unidos. La película trata, o sea, incluye a Cary Grant, que hace el papel de piloto y gerente de una aerolínea pequeña. Ahora, estamos de Okay. nuevo. Estamos de nuevo. Perdona, no sé, parece que las comunicaciones, esa es la primera vez que me pasa esto a mí en Sí, Zoom. no,
no te asombres mucho, Néstor, lo que es el internet y la electricidad en Puerto Rico a veces nos traiciona. Pero te digo que verdaderamente es la primera vez porque nunca se había caído, se cayó una vez, pero no tantas veces, ¿no? Pero Sí. Basilio, ¿qué hiciste en esta etapa, segunda etapa? En esta segunda etapa estaba hablando acerca de lo que logró Cecilia Callejo cuando a poco tiempo de llegar de Puerto Rico, a la edad de 14 años, establece la familia en Rutherford, New Jersey, después de haber vivido inicialmente en el barrio, y creo que en un momento también vivieron en Brooklyn, ¿no? No, ellos se mudaron, no, el Callejo, cuando llega a Nueva York, la primera, yo estuve allí, ya no existe esa calle tan siquiera, o esa casa por lo menos. Él se mudó con su familia a Brooklyn, que prácticamente era uno de los lugares aparentemente donde más puertorriqueños se emigraban, ¿no? Y se organizaban y se establecían allí. Inclusive mi familia. Sí, sí, yo lo sé. Y también de muchos músicos y de muchos artistas que se movilizaron de Puerto Rico a Nueva York, iban a Brooklyn. Inclusive el primer grupo de penas que se conocen se estableció también en Brooklyn. Pero ¿qué tú comentabas para yo tener una idea más o menos de... No, de entonces hablamos de las películas que firmó Cecilia, haciendo el papel mayormente de latina, Okay. porque como llegó a los 14 años, todavía ella mantenía un acento en el inglés, y las películas eran de Hollywood y filmadas en inglés. Claro. Y era una mujer elegante, alta, impresionante, y como las películas trataban del tema del oeste, de los vaqueros, ella hacía el papel de latina. Imagino que los fanáticos la consideraban mexicana. Y española también, le decían la españolita, pero también recuerda que grabó algunas películas con Cisco Kid. Alguna gente quizás recuerden el personaje de Pancho y Cisco. Sí, ella sí. participó en alguna de esas películas. Sí, ella hizo bueno, ella participó en Cisco Kid Returns. Eso fue en el 40, si no me equivoco. Pero también hizo una película que mencioné, que es una película reconocida por el Instituto Smithsonian de Estados Unidos. O sea que el Museo Nacional de Estados Unidos reconoce Verbena Trágica, que fue una película que se grabó en inglés en Nueva York, un elenco que trajeron de California para grabar en el Bajo Manhattan de Nueva York. Y el tema el tema era el adulterio. Okay. Y como era un tema abre camino de que se presentó en la película en el cine por primera vez, y se hizo de una manera bien hecha. Hoy día esa película está disponible al público a través del espacio del Instituto Smithsonian. También hizo otra película que también se destacó, que se tituló Solo ángeles tienen alas, o en inglés Only Angels Have Wings. Y esa película trató del tema del peligro de viajar en avión, del peligro del piloto, de los pilotos, particularmente cuando el piloto o los pilotos fueron abusados por las aerolíneas, y muchos perdieron la vida porque trabajaban en aviones con defectos o en horas largas y extendidas. El protagonista de la película fue Cary Grant. Okay. Y es una película importante porque le quisieron llevar el mensaje, era como un mensaje laboral, que dejen de abusar de los pilotos. Claro, y de lo bueno como tal, ¿no? Pero también quería, Basilio, te agradezco también tu participación, que es muy importante. Yo respeto mucho las cosas que también tú has investigado. Pero yo quisiera tratar de terminar, si es que la tecnología me deja, ¿verdad? Vamos a tratar. Volviendo a hablar de don Fernando Callejo, quiere decir que don Fernando, teniendo
la preocupación de que su hija estudiara, Margarita, porque tú estás hablando de Cecilia, pero Margarita era la hija mayor que tuvo don Fernando y doña Trinidad, que le decían Trini, la esposa de don Fernando y la mamá, claro, de tanto de Cecilia como de Margarita. Pues Margarita, él necesitaba, como tenía 12 hijos, me imagino, necesitaba económicamente una serie de recursos para él poder enviar a Margarita a estudiar canto en España, en Europa, ¿verdad? Claro, Margarita había estudiado con su hermana, Carlota, habían estudiado en Boston, en una universidad en Boston, donde prácticamente hicieron como un bachillerato a nivel general. Y entonces una de las maestras se da cuenta de que Margarita tiene una voz muy hermosa y le recomienda a don Fernando que su hija debe ir a estudiar a Europa. Y entonces don Fernando publica el libro Músicas y Músicos Puertorriqueños en el 1915 para conseguir parte del dinero que necesitaba para enviar a Margarita a estudiar a España. El libro no se vendía en librerías como tal, sino que don Fernando visitaba, era un gran relacionista público, era un gran comunicador y la gente lo quería muchísimo en Puerto Rico. Y entonces él iba casa por casa, amigo por amigo, amiga por amigo, amiga, vendiendo, más que vender el libro, le pedí un donativo. Y con esos donativos que recogió, pudo en parte completar el dinero que necesitaba para enviar a su hija Margarita a España. Margarita estudia en el Conservatorio de Madrid y hace una carrera como cantante, ¿verdad? Como soprano, y llega a Puerto Rico alrededor del 1917, 18, por ahí más o menos. Y en el primer sitio que prácticamente canta es en Ponce, porque en Ponce había un grupo de damas que la apoyaron también económicamente y le habían conseguido varios conciertos que Fernando lo organizó en varios lugares, pero especialmente en Ponce, porque Ponce había un público muy dedicado, ¿verdad?, a la ópera y muy devoto de la música clásica. Igual que en algunos otros pueblos como Arecibo, Mayagüez, pero prácticamente Ponce se destacó también mucho en eso. Así que Callejo, aprovechando que también estuvo de maestro con un colegio de los Padres Paules en Ponce, maestro de música, pues consigue a estas damas y ellas le ayudan a organizar unos conciertos para que Margarita cantara antes de ir de visitar, de viajar a España. Así que Margarita se convierte prácticamente en los ojos, en la niña de los ojos de don Fernando. De los 11 hijos, pues prácticamente pienso yo, ¿verdad? Que es el que más le dedicó tiempo en términos de la voz, de su arte. Y Margarita, cuando llega a Puerto Rico, cantó con una compañía que estaba en Puerto Rico, que dirigía un empresario italiano que se llamó don Adolfo Bracal, se escribe Bracale, con B de bueno, y él permitió, ¿verdad?, que Margarita cantara, no como quería don Fernando quería que Margarita fuera la soprano, cantando al lado de don Hipólito Lázaro, que era uno de los tenores más importantes del mundo, catalán, que era muy amigo también de don Antonio Paoli, y que vivió en Cuba muchos años, se casó con una cubana, y entonces casi siempre estaba viajando de Europa al Caribe, especialmente a Cuba y a Puerto Rico. Así que Hipólito Lázaro, pues, tenía una fama internacional muy importante, pero Margarita no pudo cantar con él y cantó con el otro tenor que hacía el papel, dependiendo de la ópera, ¿verdad?, que cantaba
que organizaba la compañía Bracar. Así que Margarita cantó en algunos lugares en y fuera de Puerto Rico, pero prácticamente, aparentemente no tuvo mucha suerte y entonces se retira de los escenarios. Pero el libro, ¿qué es lo que contiene el libro de Callejo, verdad? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Ya hemos hablado un poco de Fernando Callejo, que se casó con doña Trina Correa, que tuvieron 12 hijos, que esos 12 hijos, pues hablamos un poco de Cecilia, de la parte de Basilio Serrano, y de la parte nuestra hemos hablado un poco de los demás hijos en términos de la función que hacían. Uno de ellos, Sandalio, era muy amigo del poeta español que murió que lo mataron, los asesinaron, ¿verdad? En España. Y él, García Lorca, Federico García Lorca, y también tuvo otros hijos, que inclusive uno de ellos se casa con una mexicana y se dedica a hacer una fundación muy importante para los latinos en Estados Unidos. Así que son hijos bien activos. La última, Olga, murió hace poco, hace como un año, murió en California. Ella se destacó como tenista. Olga fue tenista. Vivió hasta los casi a los 105, 106 años de edad. Y nosotros estuvimos en New Jersey, descubrimos parte de la tumba, ¿verdad? De don Fernando y Trina, que está en uno de los cementerios de Rutherford, allá en New Jersey. Y también descubrimos también la casa donde ellos vivieron. Así que todo eso está documentado en el libro. El libro tiene cantidad de fotografías de amigos y amigas de don Fernando Callejo y músicos de la época en que vivió Callejo, contemporáneos de Callejo. También tiene el libro completo de música y músicos puertorriqueños. También se editó, se reprodujo como parte de el libro nuestro que publicamos en el 2015 con motivo del centenario de la edición, de la publicación que hizo don Fernando Callejo sobre la primera historia de la música en Puerto Rico, que él llamó Músicas y Músicos Puertorriqueños. De tal manera que también al libro nosotros también quisimos añadirle algunos documentos que nos facilitó Gustavo Batista Ortiz del Rivero, el gran amigo que lamentablemente ya no está con nosotros. Pues Gustavo se dio parte del material que tenía sobre Callejo y nosotros lo incluimos en la edición que hacemos sobre música y músicos puertorriqueños. Entre las cosas que Gustavo Batista nos facilitó, estaban materiales sobre el archivo del Conservatorio de Música de París. O sea, todos los puertorriqueños que estudiaron música en el siglo XIX en el Conservatorio de Música y Arte Dramático de París están registrados, toda su documentación que estaba en el archivo y que consiguió una joven española que estudiaba allá en París. Y entonces Gustavo Batista tuvo la suerte de encontrarla y pudo encargarle a ella, y le pagó por eso, por investigar en los archivos que no necesariamente están en el conservatorio, me dice que está fuera del conservatorio, y en esos archivos del Conservatorio de Música de París, ella copió todos los datos relacionados con los puertorriqueños que estuvieron estudiando música en París. Así que por primera vez se publica ese estudio. También por primera vez publicamos
como tú comentaste ahorita, Basilio, una cantidad increíble de materiales para, pensando en los bibliotecarios, porque yo siempre he tenido la preocupación de que las bibliotecas para mí siguen siendo el corazón, el centro, ¿verdad?, de la academia. Y pensando en los bibliotecarios, pensando en los jóvenes estudiosos de la música, pensando en los músicos que también quieren saber un poco más sobre la historia de nuestra música, nosotros publicamos cientos y cientos de materiales relacionados con la historia de la música puertorriqueña, especialmente son fichas, ¿verdad? Fichas donde aparece el año, la fecha, el periódico o la revista donde se publica y el tema, claro. Así que el libro verdaderamente tiene, el contenido del libro es algo bien amplio y también le pedimos al doctor J. Emanuel Dufresne González que escribiera un artículo sobre los instrumentos tradicionales de Puerto Rico, porque una de las críticas que le hacen a Callejo es que no le dio mucha importancia a la música folclórica, y por eso yo pensé que para hacer un balance le pedimos un balance en la publicación nuestra, ¿verdad? Le pedimos a Dufresne que escribiera, y escribió un ensayo ilustrado por él mismo sobre los instrumentos tradicionales de música de Puerto Rico. Y también se incluye, claro, los instrumentos de origen afro. Y también el libro contiene una cantidad increíble de materiales relacionados con el mismo libro de Callejo. O sea, Callejo publica muchos datos, mucha información sobre músicos que él conoció, que él escuchó tocar, que fueron amigos de él o conocidos, y que otros músicos, como dije anteriormente, que le enviaron, como Aristide Xavier, le envió materiales relacionados con otros músicos que también habían conocido y que se habían relacionado. Entonces ellos escriben artículos o ensayos relacionados con esos músicos contemporáneos de cada uno de estos personajes que mencioné. Así que pienso que también el libro contiene una cantidad increíble de todos los datos, toda la información que nos dio la familia Callejo, Correa, porque todos ellos se dedicaron a conseguir material, y todo el material que tenían, tanto fotográfico como de datos, nos los facilitaron. Claro, el libro hubiese salido en 1000 o 2000 páginas, y entonces nosotros entendimos que hay un momento que detenernos, ¿verdad? Quizás podemos hacer en el futuro un segundo volumen, pero ya 844 páginas es bastante en un volumen, en un solo volumen. Así que decidimos detenernos hasta cierta fecha en que verdaderamente pudimos ser prudentes, si es que se puede decir así, en cuanto a la cantidad de páginas y la cantidad de material. Así que tú ibas a comentar algo, Basilio, sobre el libro. Estoy una curiosidad. Él nació en San Juan. ¿Se sabe cuándo fue que salió de San Juan? Bueno, él nació en San Juan, pero yo creo que en la década de 1880, por ahí más o menos, él está en España y él comienza estudios de música en el Conservatorio de Madrid, pero no finaliza por razones económicas, no finaliza los estudios. Ya su padre, Sandalio, había muerto, que Sandalio era uno de los grandes músicos que teníamos en esa década del 1860. Sandalio dirigía bandas, Sandalio Callejo era músico, musicólogo, era maestro de música, pero también era compositor, y se dedicó a hacer una cosa curiosa que yo creo que le dio base a su hijo Fernando para continuarla.
y es que Sandalio Callejo se dedicó a recoger las composiciones musicales originales y publicarlas en una especie de revista cultural que él organizó con otro músico en San Juan. Así que esa labor de difusión de nuestros compositores y nuestros músicos la comenzó su papá, Sandalio Callejo. Sandalio ya había muerto y pues prácticamente me parece que había otro hermano que se va con su mamá, que viajan a España, y la situación era bien delicada económicamente porque yo encontré un documento donde la madre le pide a la corona que por favor le faciliten, le regale pasajes, que era entonces en barco, ¿verdad? Para ellos embarcarse hacia Puerto Rico porque no tenían esos recursos económicos disponibles, ¿no? Así que después de eso, sí, él hizo varios viajes a España vinculados con los estudios de su hija Margarita. Encontré también algunos viajes que él hizo a otros lugares, supongo yo en términos de como turista o sencillamente como estudioso de la música de esos países, pero no creo que haya viajado mucho, porque los recursos que él tenía, pues con, con 12 hijos, me imagino que tenía que sabiamente distribuirlo, ¿verdad? Sí. Dime, Basilio. ¿Y se sabe cómo fue que conoció a Trinidad Correa? Bueno, Callejo vivió muchos años un poco peregrino, ¿no? Yo diría que es el gran peregrino nuestro de la cultura. Él vivió unos cuantos años en Utuado como maestro de música y allí conoció a doña Trina Correa, Trinidad Correa, y allí se casaron. Inclusive él comenta que también parece que en Arecibo, doña Trina Correa parece que también tenía familia. Es posible que ella estuviera emparentada, ¿se acuerda? Con el capitán Correa, Sí, que es sí, tan sí. famoso en Arecibo, ¿verdad? En la historia de Arecibo. La Villa del Capitán. Sí, la villa del capitán Correa. Pues tengo entendido que ella estaba vinculada con ese personaje histórico de tanto valor y tanto cariño, ¿verdad? Que le tienen allá en Arecibo. Sí, una Y él figura cuenta, patriótica. perdón, Una figura patriótica. no, definitivamente. Y cuentan que el mismo don Fernando Callejo comenta que él escuchó, digamos, en la casa de la familia Correa, dice él, supongo yo que la familia de doña Trina, él escuchó a Heraclio Ramos, que es uno de los grandes pianistas nuestros, también arecibeño, totalmente desconocido, murió pobre y solo, dice Callejo, allá en Arecibo, pero fue un gran compositor y un gran pianista. Dicen que de los mejores que tuvo el país, dice Callejo. Así que el hermano de él, don Federico Ramos Escalera, es el papá de Ernesto Ramos Antonini, que también era pianista y era político, pero también era músico, ¿verdad? Y él fue que presentó los proyectos vinculados al Conservatorio de Música de Puerto Rico en el 59, las escuelas libres de música. Así que la vena de Ernesto Ramos Antonini está también en la parte de los arecibeños, aunque Ernesto nació en Ponce y vivió muchos años en Ponce, y don Federico también murió en Ponce. Así que Callejo, toda esa información que yo muchas veces puedo difundir, están también en la publicación, ¿verdad? Fundamental que hizo Callejo sobre la vida y la obra de compositores y músicos nuestros, que se llama Música y Músicos Puertorriqueños, del 1915. Basilio. No, te iba a preguntar, ¿qué fue que lo motivó a establecerse en Manatí? Bueno, él estaba buscando trabajo porque ya tenía
una cantidad considerable de hijos y le ofrecen ser postmaster en Cuamo y él no lo acepta porque le ofrecieron una mejor plaza en Manatí. Así que por razones económicas, por razones de trabajo, él se traslada a Manatí y ahí se quedó prácticamente hasta que se va, hasta que se retira, aunque hoy lo retiraron por la cuestión de que en ese momento los puestos de postmaster dependían directamente del presidente de Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, por verdad, supongo yo que por sus escuchas o aliados aquí en Puerto Rico, pues le aconsejaban quiénes eran las personas de confianza que él debía nombrar en los puestos. Y entonces Callejo lo sustituyen alrededor de la década del 20 y entonces es que ya se enferma y él se retira varios años a Brooklyn y después New Jersey, donde murió en el 1926, ya enfermo. Don Fernando tenía problemas con la próstata y problemas con la vejiga. Así que de eso él muere y entonces él fue a Nueva York y a New Jersey, ¿verdad? Buscando a ver si algunos médicos, algunos hospitales podían verdaderamente curarle el cáncer que él tenía. Basilio. No, tengo entendido por lo que he leído que la familia Callejo puede ser una de las familias antiguas del Viejo San Juan, ¿no? Es posible porque por la parte que te conté, ¿verdad? Y que le cuento a los amigos y amigas que están escuchando y viendo el programa, que sí, que don Sandalio también, don Sandalio Callejo, una persona muy competente, muy querida. Y por cierto, lo que hoy es el Instituto de Cultura, la nueva sede del Instituto de Cultura, que actualmente utiliza ese edificio, en ese edificio don Sandalio tenía una escuela, más o menos parecido a una escuela de música con dineros del gobierno y también ahí ensayaba, que según tengo entendido, ¿verdad? Ensayaba con la banda que él dirigía en San Juan. Así que pienso yo que es sí, una de las familias más distinguidas de esa época y sabrá Dios si lo más seguro es que uno de los primeros Callejos llegaría con una de las bandas que tú sabes que era bien tradicional en esa época, la costumbre de que muchos músicos que llegaban en las bandas se quedaban en los lugares donde se establecieron por un tiempo aquellas bandas militares, ¿no? Pero eso hay que averiguarlo, eso hay que investigarlo más. Basilio. Es curioso y al mismo tiempo un poco triste que en la primera película en la cual Cecilia Callejo es estrella sale o se estrena en el 38, 12 años después que muere el papá. Y es una historia que parece que se repite porque algo muy parecido pasó con Blanca Castejón, gran estrella de Hollywood puertorriqueña, con Mapi Cortés, que también perdió la madre cuando ella era una niña de 8 años. Hasta cierto punto, una tragedia que ocurre a menudo entre los puertorriqueños. Iba a comentar que Cecilia Callejo, que era una mujer preciosa, de las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida, por lo menos en fotos, ¿verdad? Lamentablemente, aunque sí la he visto en video, la familia me mostró un video donde aparece Cecilia, pero pienso que Cecilia era de las más pequeñas, de las hijas más pequeñas que tuvo Callejo. No sé si era número 10 o la 11, por ahí. Olga fue la número 12. Olga fue la más pequeña, tengo entendido. Pero Cecilia fue muy pequeña, y entonces ella va muy pequeña también, la lleva muy pequeña
a Estados Unidos. Y tenía 14 años cuando Y llega. por eso te digo que no es de extrañar, ¿verdad?, que firmara un poco tarde, pero también ella tuvo la suerte de casarse con Bob Fisher, quien era un empresario de Hollywood. Así que eso me parece que le ayudó bastante. Pero Cecilia tuvo una situación bien delicada, y es que filmando una película se cayó desde un techo bastante alto y perdió, tú sabes, toda esa capacidad que tienen las mujeres de reproducir. Ella siempre quiso tener hijos, pero no podía por esa caída. Se hicieron una operación muy, muy delicada. Y Cecilia lo que hizo fue que económicamente pues apoyó a sus sobrinos, especialmente a dos de ellos, y porque ella hizo mucho dinero en Hollywood. Y claro, lo que hizo Bob también como empresario, pues supongo que ayudó a aumentar esa fortuna. Así que ella tuvo mucho éxito en Hollywood, dentro de los papeles, ¿verdad?, que tenía, porque el problema era que ella siempre, como tú muy bien indicaste, la tenían como una españolita, como una mexicana. Ella tocaba también las castañuelas. Yo vi las castañuelas y el abanico que ella usaba también bailando. Era una excelente bailarina. Uno de los grandes maestros de música de la época, director de orquesta, le indicó a ella que él nunca había visto una mujer que tuviera las habilidades tan especiales de tocar las castañuelas, ¿no? Y también cantaba, pero era una actriz, y también ella hizo mucho modelaje. Ella modelaba ropa. Me parece que yo te envié a ti fotografías de ella modelando ropa, porque es una mujer tan preciosa que también lo utilizaban como eso. Así que tenía varios part-time, ¿no?, diríamos hoy en día. Basilio. Sí, fíjate, varias de las películas de Callejo están disponibles a través del internet. Si alguien quiere ver Verbena Trágica, se puede ver a través del internet. Y si alguien quiere ver la película de Cisco Kid, también está disponible. Sí, y también yo muchas de ellas le he mandado a buscar, también la puedes comprar también por internet. Sí. Yo quería también comentar, no sé si queda muy poco tiempo, Pablo. Sí, dale. Nos quedan unos minutos, pero comenta. Y tenía 4 preguntas, pero ya 2 tú las contestaste. Pero da tu comentario y luego voy a pasar a las 2 preguntas adicionales que tengo. Pues, fantástico. En el caso del libro que prácticamente, ¿verdad?, gracias a Pablo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, hemos también querido dar a conocer, que publicamos con la editorial, fue Casa Paoli y Ediciones Gaviota, que publica el libro en el 2015, y que está disponible todavía el libro en Ediciones Gaviota en Casa Paoli, y que fue en conmemoración del centenario de su libro Música y músicos puertorriqueños, de Fernando Callejo. Dime la pregunta, por favor, don Pablo. Sí, ahorita me hicieron preguntas sobre Sandalio y curiosamente parece que tú estás conectado con la persona que hizo la pregunta y minutos después empezaste a hablar de lo mismo con Margarita, pero con Sandalio me preguntaron si podías hablar un poco sobre la revista Delirio de Puerto Rico, 1863. Sí, esa revista es la que lo que pasa es que a mí no me gusta dar tanto dato, pero con mucho gusto se lo doy al amigo o a la amiga que pregunta. En el caso específico de Delirio, don Sandalio se asoció con otro músico que en este momento no recuerdo el nombre, pero que si la amiga te escribe o si está bien interesada en eso, los datos que yo tenga sobre Delirios y Sandalio y el compañero de Sandalio, el músico, ¿verdad?, que eran dos. Ellos publicaban unas ediciones especiales
de las composiciones originales de algunos músicos. Yo no creo que llegaron a muchos números. Yo no he podido conseguir ninguno. Si esa persona que me está escuchando y viendo pudiera indicarme si ha encontrado alguno, pues fantástico. Pero yo no. Yo sé que Gustavo Batista, es posible que Gustavo haya visto algún número, pero la información que yo tengo la tengo a través de Gustavo, a través de lo que he leído del propio Callejo y a través de la cantidad de materiales que uno conserva, ¿verdad? De periódicos de la época. Y así que por ahora no tengo más comentarios sobre el material, pero que sería interesante conseguir esos números y reproducirlos, aunque sea digitalmente, porque ya Sí. esos materiales perdieron el derecho de autor. Tienen más de 100 años esos materiales. Sí. Así que yo creo que eso sería una labor interesante que pudiéramos hacer. Muy bien. La otra pregunta es más una curiosidad. Me dice un espectador que leyó en una biografía en internet que Ponce, en una biografía de Callejo, que está en internet, que Ponce era la capital musical de Puerto Rico en 1892, que si podrías abundar sobre eso. Bueno, yo pienso, ¿verdad? No se puede ser injusto con otras poblaciones. Yo creo que sí, que Ponce tuvo la dicha de reunir a través de su puerto, hoy, ¿verdad? En pobres condiciones, pero en una época, uno de los grandes puertos de Puerto Rico, no tan solo San Juan, sino que Ponce y Guayanilla fueron grandes puertos bien importantes de exportación, más que de importación, como San Juan, eran puertos de exportación. Se enviaba café, se enviaba azúcar, cantidades de cosas, de productos agrícolas. Y como parte de todo ese dinero que se va acumulando, ¿verdad?, en las arcas del municipio y de las personas, pues Ponce fue una de las ciudades más ricas que tuvo Puerto Rico en cierta época del siglo XIX. Yo diría que después de 1860, más o menos, comienza ese desarrollo verdaderamente con las grandes haciendas. Y otra cosa bien curiosa es que Ponce, el puerto de Ponce, está casi dirigido, ¿verdad? O diseñado mirando hacia, en cierto sentido, ¿verdad? Mirando hacia San Tomás. Y San Tomás era el banco de la época de los prestamistas. Había muchos prestamistas que le hacían concesiones económicas, negocios a muchos ponceños. Y entonces ellos iban directamente desde el puerto de Ponce a San Tomás. La cantidad, si se fija ese amigo o amiga por internet, la cantidad de viajes que se hacían desde Ponce hacia otros lugares era increíble. O sea, no estamos hablando como hoy en día de que ese puerto está prácticamente como medio solito, ¿verdad? Solitario, sino que había un dinamismo tremendo, una cosa maravillosa en viajes, en mercancía, en recibir mercancía, en enviar mercancía. Y entonces esa riqueza económica hace que comiencen a llegar una cantidad increíble, no tan solo de músicos, porque también llegaron a Ponce, por ejemplo, muchos italianos que eran plateros, pero también eran músicos. Y llegaron gente de todas partes del mundo, llegaron a Ponce, se establecieron en Ponce, y en lo que hoy se conoce como la Avenida Hostos, antes se conocía como el Camino Real, todo eso estaba totalmente lleno, cubierto de casas pero maravillosas. En las últimas 2 casas de ese tipo se tumbaron hace poco, y eran mansiones que habían de gente con mucho dinero. Así que eso hace algo muy atractivo también para los músicos. Y se cree que muchos de esos músicos, como por ejemplo Tavares, que es de San Juan, se establece en Ponce,
Pero entonces Tavares, que es uno de los músicos que participa en el Conservatorio de Música de París y que está en mi libro reseñado todo el expediente de Tavares. Tavares es el gran maestro, no tan solo de Morel Campos, sino de muchísima gente a través del Bazar Otero. Y el Bazar Otero, que está ubicado en la calle Atocha, que también el Bazar Otero en algún momento en el siglo XX se quemó, y de ahí surge entonces el Bazar Atocha. Ese Bazar Otero publicaba cantidades de música. Por ejemplo, la mayoría de la obra de Tavares, en muchos casos, la mayoría de la obra de Morel Campos, en otros casos también la publicó el Bazar Otero, especialmente en Cataluña, en Barcelona. Tenían prácticamente una imprenta allí a beneficio del Bazar Otero, y el Bazar Otero también vendía pianos, y quizás el Bazar Otero fue de las primeras tiendas por departamento que tuvo Puerto Rico. Inclusive hoy en día, frente a la Plaza de las Delicias, frente al Parque de Bomba, que está la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, una excelente escuela de arquitectura. Allí hubo la tienda Forteza, y Forteza era también de las primeras tiendas a nivel de Penny, a nivel de cualquiera, de Kmart, de esas grandes tiendas que hoy tenemos disponibles. Los puertorriqueños también tuvimos grandes cadenas y grandes tiendas por departamento, con una cosa muy curiosa. Esas tiendas, como por ejemplo la de Forteza, tenía un departamento de música dirigido por un compositor y un musicólogo. En este caso fue Jaime Pericaz Díaz, fue el director de ese departamento de música, que vendían instrumentos y también vendían una cantidad increíble de partituras del mundo entero, de la música del mundo entero. La cantidad de libros que llegaron con las mejores librerías que había en Ponce, sí, pero también eso lo hubo en parte en Arecibo, hay que ser justo, en Mayagüez también hubo una Aguadilla, o sea, hubo muchos pueblos en Puerto Rico que también tuvieron una cosa bien dinámica en cuanto a la música, en cuanto a la literatura. En Ponce, por ejemplo, llegó un momento en que se publicaban más de 10, 15 o 20 periódicos simultáneamente. Es verdad que a veces no duraban mucho tiempo, pero se publicaron el nuevo día es producto del día de Ponce, ¿no? Y antes del día de Ponce había también el Diario de Puerto Rico. Después Muñoz Marín fundó otro diario de Puerto Rico, pero me refiero a los primeros años del siglo XX, que se publicaron también grandes periódicos en Puerto Rico. Ponce también tuvo una gran cantidad de periódicos, ¿verdad? Así que el nuevo día de hoy es hijo del día de hace muchos años que se mantuvo publicando diariamente en Ponce. En el Sí, siglo XX. Nada, gracias Néstor, gracias Basilio, excelente conferencia, mucha información muy valiosa, ¿verdad? Que no se debe perder y que debemos mantener informado a la gente, y se lo agradezco grandísimamente. Yo sé que este coloquio, pues, como todos los demás, está siendo grabado y va a haber mucha gente que lo va a ver y va a sacar información que sé que muchos desconocían, y gracias por su labor como historiadores Y gracias a ti. Te quería decir que puedes poner mi email murraynestor@gmail.com, murraynestor@gmail.com, y yo con mucho gusto, otras preguntas que los amigos y amigas así lo deseen, se pueden comunicar conmigo en confianza. Gracias, Néstor. ¿Algún otro comentario, Basilio? No, gracias por todo. Fue muy interesante. Aprendí algo también. Y buenas noches. Y yo aprendí de ti también, claro que sí. Pues nada, vamos a aprovechar para anunciar que el martes 27 de octubre tendremos la conferencia titulada El gallo combatiente en la cultura puertorriqueña con Eduardo Quijano Rivera. También les recuerdo nuestra programación de cultura virtual por Facebook Live lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 10 a.m.
Por lo pronto me despido. Nuevamente, gracias Basilio, nuevamente, gracias Néstor, sí. Gracias a nuestro público y que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.